Mateo 5:44, vean lo que dice la Biblia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hoy es bien fácil amar a los que amamos, ¿no? De los que estamos enamorados, de las personas que queremos, de las personas que nos hacen un bien, de las personas que son nuestros amigos. Pero aquí la Biblia nos dice, y Jesucristo nos voltea y nos dice otro mandamiento y nos habla y dice, yo os digo, amad ¿a quién? ¿A quién? A vuestros enemigos. Dice, amad a vuestros enemigos, dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perdonar no es un acto de una vez, sino un estilo de vida. ¿Es un qué? Perdonar es un qué? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida cuyo propósito es el de adentrarnos en las bendiciones de Cristo. Quiero que diga conmigo, hay bendiciones espirituales en Cristo cuando yo perdono. La Biblia nos dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que los odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice, para que seáis así hijos de vuestro Padre que está en los cielos. De acuerdo a Jesús, vamos a aprender de Jesús, el perdonar no es un asunto de escoger o de seleccionar a quién perdonaríamos. No podemos decir, por ejemplo, me has herido demasiado, por tanto no te puedo perdonar. Cristo nos dice, vean en el capítulo 5, en el versículo 46, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y la Biblia nos está diciendo que no importa contra quién sea el rencor que tengamos, la Biblia nos dice que no importa contra a quién odiemos o quién nos haya hecho un mal, si no tratamos con este asunto, la Biblia nos dice que nos llevará al resentimiento y envenenará cada aspecto de nuestras vidas. Y quiero decirle las consecuencias de no perdonar. El no perdonar nos trae hambruna espiritual, trae debilidad, una pérdida de fe, aflige no solamente a nosotros, sino también aflige a las personas a las que nosotros no hemos perdonado. La Biblia nos enseña que perdonar transforma vidas. Y no solamente la Biblia nos dice que perdonar transforma vidas, la Biblia enseña, he descubierto que el perdonar abre la ventana de los cielos. Llena nuestra copa de bendiciones espirituales hasta que rebosen al borde, con abundante paz, con gozo, con descanso, paz en el espíritu y tranquilidad. Y la enseñanza de Jesucristo sobre este tema es específico
Y si te quieres mover bajo unos cielos abiertos, bajo la bendición y en la esfera de la bendición del Espíritu sobre tu vida, en esta mañana vas a tener que aprender a amar y vas a tener que aprender a perdonar. En primer lugar, nosotros aprendemos en Mateo capítulo 6, en el versículo 14, si me acompañan en Mateo 6, 14, el perdonar a los otros no tiene mérito con Dios. Y quiero explicar un versículo que es muchas veces mal interpretado. En capítulo 6, versículo 14 del libro de Mateo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vean lo que dice. Si perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios perdona también lo nuestro. Y algunos dicen, es que si no he perdonado, Dios no me va a perdonar. Pero eso no es lo que dice en su contexto, en su traducción original. Aquí la Biblia nos está diciendo que no nos equivoquemos. Dios no está haciendo un trato con nosotros. Si perdonas, yo te perdono. Si no perdonas, yo no te perdono. Como no has perdonado, yo no te voy a perdonar ese pecado. No es así como se lee en el original griego este versículo. Él no nos está diciendo porque tú has perdonado, yo te voy a perdonar. Nunca nosotros podríamos merecer el perdón de Dios si no fuera por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario y si no fuera por el amor de Dios y el Padre que tiene por cada uno de nosotros. Lo que nos está diciendo este versículo es que la confesión total del pecado requiere que también nosotros perdonemos a las personas que nos han agredido, que nos han hecho un agravio, nos han ofendido o han hecho algo en contra de nuestras vidas. La Biblia dice, cuando vayamos y pidamos perdón a Dios, también tenemos que tener el acto de haber perdonado en nuestros corazones a aquellos que nos han hecho un mal. En Mateo capítulo 5, en el versículo 7, dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán ¿qué cosa? Alcanzarán misericordia. Y el punto es que el Señor nos está diciendo en esta mañana, perdona a otros para que puedas moverte hacia la bendición y ser llamado hijo de Dios. El perdonar nos lleva a la bendición. El no perdonar detiene la bendición. No importa cuánto leas la Biblia, no importa cuánto memorices, no importa lo que hagas. Si hay rencor, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay una raíz de amargura, no puedes moverte en la esfera de los cielos abiertos y de la bendición espiritual en tu vida. El versículo 44 y 45 de Mateo dice, amad y bendecid a quienes os maldicen, para que seáis así hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él nos está diciendo en su palabra que el perdón, hermanos en Cristo, el perdón refleja la naturaleza verdadera que deben tener todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios nos ha dado la capacidad del Señor de poder perdonar porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu nos capacita, nos ayuda, nos fortalece a perdonar las faltas que han hecho en contra de nosotros. La Biblia dice que somos hijos de Dios y la naturaleza de Dios y de nuestro Padre Celestial. Y le pregunto si no es cierto que todos los días tu Padre perdona tus ofensas, ¿sí o no? Todos los días tu Padre Celestial te perdona tus pecados, perdona tus ofensas, perdona tus fallas. La palabra de Dios nos dice de la misma manera que la naturaleza de los hijos de Dios es perdonar, así como hace el Padre, así también hacemos nosotros. En Lucas capítulo 6, en versículo 35, nos dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien, no esperando de ello nada o a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Dice la palabra de Dios, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y dice más adelante, el versículo 38, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Número 2, en segundo lugar, aprendemos que estamos ordenados de acuerdo a la palabra de Dios a perdonar a nuestros enemigos. Según Jesús y según la palabra de Dios, ¿qué es un enemigo? Yo quiero que te pongas a pensar por unos momentos, ¿qué es un enemigo? ¿A quién consideras tu enemigo? ¿A alguien que te ha maldecido? ¿A alguien que habla mal de ti? ¿A alguien que ha traicionado tu confianza? ¿A alguien que te ha robado? ¿A alguien a quien le firmaste como aval y te están cobrando a ti el pagaré? Alguien que te ha hablado y te ha ofendido verbalmente, alguien que te ha hecho un mal. De acuerdo a la palabra de Dios, un enemigo es alguien que te ha odiado, alguien que te odia, alguien que te persigue, alguien que te maldice. Pero por su definición, de acuerdo a la palabra de Dios, no solamente tenemos enemigos en el mundo, escuchen muy bien, de acuerdo a la Biblia, también tenemos enemigos en la iglesia. Y quizás también hasta en la misma tumba. Hablé con una mujer cristiana que por años había llevado una falta de perdón en contra de su padre. Él había fallecido hacía mucho tiempo, pero ella no era capaz de perdonarlo por los años que este hombre abusó de ella una y otra vez. Y esto llevó que esta mujer tuviera raíces poderosas de amargura, de resentimiento. Su padre ya había fallecido, pero el hecho de recordar a su papá, el hecho de acordarse de su papá le traía todas esas escenas negativas, todos esos abusos, todos esos golpes que ella había recibido, y afectó su vida entera. Su gozo en la vida cristiana había disminuido y cada vez que oraba parecía que los cielos parecían un metal, sus cielos estaban cerrados, su angustia incrementaba, sentía un tumulto dentro de su corazón, dentro de su alma. Y esta mujer comenzó diligentemente a estudiar estos versículos, a leer la palabra de Dios y comenzó a dejar todo su resentimiento. Y el día de hoy esta es una mujer que camina en la esfera de la bendición porque aprendió a perdonar a su padre que había abusado de ella por tantos años, aún cuando su padre estaba muerto. Pero ¿qué tal, hermanos, que también tenemos dentro de la iglesia? Hermanos que te saludan, hermanos que te abrazaron, hermanos que dijiste, es que yo no sabía que en la iglesia pasara esto. Un hermano se decía, hermano, me debe dinero, le fié y ahora ya ni se congrega para no verme. Y dentro de la misma iglesia tenemos hermanos que nos ofenden. Dentro de la misma iglesia tenemos hermanos que nos ven feo. En la misma iglesia tenemos hermanos a los que no les caemos bien. En la iglesia tenemos hermanos que han hecho algo en contra de nosotros. Y la palabra de Dios también nos dice que dentro de la misma iglesia tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos y tenemos que perdonarnos. Según la palabra de Dios, hay 4 requerimientos para completar el perdón. En primer lugar, Pablo resume 2 requerimientos para el perdón. Tú me estarás preguntando, Alan, ¿cómo puedo perdonar? Yo no siento perdonar. Yo no tengo ganas. Esta persona me ha hecho un mal. Esta persona no sabe lo que me hizo. Si tú supieras, si te hicieras lo mismo, estarías igual que yo. La palabra de Dios nos habla y nos resume que hay 2 requerimientos para el perdón. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 13, nos dice la Biblia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vean, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. 2 enseñanzas, soportando y perdonando. Pero cuando estudié estas 2 palabras en su contexto o en su texto original griego, me di cuenta que perdonar y soportar son 2 cosas totalmente diferentes. Fíjense, la palabra soportar significa cesar
de todos los actos y pensamientos de venganza. Soportar, cuando la Biblia nos dice sopórtense unos a otros, la Biblia nos está diciendo cesen sus ganas de pagar mal por mal, de quererte vengar, de querer devolver el mal que te han hecho. Dicen otras palabras, la palabra sopórtense significa nunca tomes asuntos en tus propias manos. Y significa la palabra soportar el dolor, rinde el asunto, déjalo quieto, tráelo a la presencia de Dios en oración. Pero soportar no solamente es un concepto del Nuevo Testamento. En el libro de Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 29, dice la Biblia, no digas, haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según merece su obra. O sea, la Biblia nos está diciendo que soportar significa me las va a pagar. Y deja que se descuide. Y deja que se vaya de su casa. Y va a ver cuando no me esté bien. Y o sea, la palabra dice soportar. Cuando la Biblia nos ordena soporta, dice no tomes venganza y no tomes el asunto en tus propias manos y no planees con alevosía, con ventaja, de una manera cómo te puedes vengar, cómo puedes devolver el mal, cómo puedes vengarte de esa persona, cómo puedes darle en la torre, cómo puedes pisotearlo. Dice la palabra de Dios, fueron injustos contigo, fue injusta tu jefa, fue injusto tu jefe, fue injusto tus padres, fueron injustos tus hijos. Dice la Biblia, pon el asunto en las manos de mi Padre Celestial. Pon el asunto en mis manos, dice el Padre. Trae la situación delante de mí. Sopórtalo en el nombre de Jesús. Yo veo un ejemplo muy hermoso. En Primera de Samuel, en el capítulo 25, encontramos un ejemplo, no lo busques, se lo voy a resumir porque está un poquito largo. Dice la palabra de Dios que se encontraba David protegiendo las ovejas de Nabal. Nabal era un hombre que estaba casado con una mujer que se llamaba Abigail. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hombre? Nabal. Este Nabal era un hombre muy rico, tenía muchas ovejas y los pastores de Nabal que cuidaban las ovejas de Nabal eran protegidos por los hombres de David por mucho tiempo. Y la Biblia dice que viene una persecución en contra de David por parte del rey Saúl. Y es cuando nos acordamos y leemos en la palabra de Dios que se encuentra Saúl persiguiendo a David por todos lados y David se esconde una y otra vez en cuevas y no encontraba dónde esconderse. Bueno, en una ocasión David y sus hombres tenían mucha hambre y después de cuidar a los pastores que cuidaban las ovejas de Nabal, dice la palabra de Dios que David manda dos mensajeros y les dice, díganle a Nabal, mándenle mis saludos y díganle que necesitamos comer, que comparta sus ovejas con nosotros. Y llegan los mensajeros de David y hablan con este Nabal y dice la palabra de Dios que Nabal era un hombre perverso, que era un hombre malo y estaba casada con una gran mujer, una mujer de Dios que se llamaba Abigail, que luego se convirtió en la mujer de David, aleluyita, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver cómo concluye esta historia, pero David le pide alimento a este Nabal. Nabal se burla de David y dice, ¿cómo ese hombre perseguido viene a nosotros, que está huyendo? ¿Quién es David? Y dice la palabra de Dios que David, cuando llegan sus mensajeros, dicen, hasta se burló de ti, David. ¿Cómo que se burló? Sí, dice que eres un forajido, que no sirves para nada, que quién eres tú. Dice la Biblia que David agarra a 200 hombres y le dice, cíñanse la espada, vamos a acabar con Nabal, vamos a acabar con sus ovejas y ahora no me las quiso dar las buenas, pues ahora se las voy a quitar a las malas. Y vamos a acabar con sus criados y vamos a acabar con su casa. Y ahí va David,
pensando vengarse, pensando matar a este hombre, pensando matar a sus criados, pensando despojarlo de todas sus pertenencias, pero se acerca un sirviente y le dice: Abigail, ya vienen a matarnos. ¿Cómo que ya vienen a matarnos? Viene David y viene con todos los hombres, porque tu esposo no le quiso dar unas ovejitas a David ni a sus hombres, y vienen a destruirnos. Y dice la palabra de Dios que Abigail, esta sierva, se sube a su asno, sube panes, sube comida, sube de todo, intercepta a David en la mitad del camino y se postra a sus pies y le dice: oh David, no traigas este mal. Y cuando lees en el capítulo 25 del libro de Primera de Samuel, descubres que varias veces esta intercesora, esta mujer de Dios, esta mujer que clamaba a Dios, esta mujer que tenía temor de Dios, le dice: no traigas este asunto sobre tus manos, ni este mal en contra de tu reinado. Toma estos panes, toma esta comida. Y David, al ver la situación de esta mujer, a ver el quebrantamiento de esta mujer, a ver la intercesión de esta mujer, dice la palabra de Dios que detiene su venganza en contra de Nabal. Y la Biblia dice que no tomó David asunto en sus manos. ¿Qué hizo David, queridos hermanos? Diga conmigo: lo soportó. ¿Qué hizo David? Lo soportó. O sea, David le traía ganas ¿a quién? A Nabal. Y dice: yo me voy a vengar de Nabal y yo lo voy a destruir. Y a lo mejor tú dices: es que le traigo ganas a mi vecino. Es que le traigo ganas a mi novio. Le traigo ganas a mi esposo. Y me las va a pagar. Y va a ver todas sus infidelidades. Y va a ver todos sus abusos. Y va a ver, y yo me voy a vengar y se las voy a hacer. Y yo también le voy a hacer lo mismo. Un clavo saca otro clavo, ¿no? Pero sale esta intercesora Abigail y le dice: no cometas tal acto, David, sopórtalo, déjalo en las manos de Dios. Y dice la Biblia que unos cuantos días después estaba Nabal comiendo y bebiendo y se emborrachó y le dio como una apoplejía, no sé qué le pasó, le dio la gota y 10 días después cae instantáneamente muerto. Y ya cuando David le dicen: David, adivina qué, Nabal se murió. Y en vez de decir David: aleluyita, gloria a Dios, dice: tráiganme a Abigail por esposa. Abusado. Es una historia de amor muy bonita, ¿eh? Qué hermoso es cuando dejamos el asunto y dejamos las cosas en las manos de Dios, y Dios toma venganza y Dios se encarga de las cosas. ¿Cuántas veces han dicho, están diciendo esto de ti, están hablando de ti? ¿Y por qué no haces algo? ¿Y por qué no usas tu influencia? ¿Por qué no usas tu poder? Hay veces, queridos hermanos, hay veces que nos cometen un mal, que hablan mal de nosotros, nos persiguen, nos juzgan mal, dicen en contra de nosotros, y lo único que podemos hacer es soportarlo. Traerlo a la presencia de Dios. Buscar a Dios en oración, clamar por su rostro y decirle: Señor, velos tú, ve lo que están haciendo. Señor, lo pongo en tus manos. Dice la Biblia que cuando lo ponemos en las manos de Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Y aguas quien se meta con los hijos de Dios. Amén, hermanos. Dios es tu defensor. David tuvo otra oportunidad para vengarse. Y muchas veces queremos vengarnos. Cuando encontró al que lo perseguía, ¿quién es el que estaba persiguiendo a David? Saúl. Y lo estaba persiguiendo y David se estaba escondiendo en las cuevas, dice la palabra de Dios. Y una vez estaba David escondido con sus hombres. Y para no ser la historia tan larga, a Saúl se le ocurre pues hacer una necesidad personal. Se mete a una cueva y adivinen quién estaba dentro de la cueva.
David y sus hombres. Y ahí estaba Saúl solito en el trono de la gracia, haciendo sus necesidades. O sea, cuando uno hace esas necesidades, me imagino a David con su espada, me imagino con sus guaruras allá afuera, rodeándolo. Cuando entran, pues los guaruras no entran al baño con él, ¿verdad que no? No están ahí viendo lo que hace uno, ¿verdad que no? Se quedan afuerita esperando, ¿no? Pues ahí están afuerita sus guaruras esperando. Saúl se mete a la cueva. Saúl no sabía que adentro estaba David, que estaban sus valientes, que había más de 200 hombres, y los hombres de David comenzaron a decirle: Dios te lo acaba de poner en tus manos. Acaba con él, David, échatelo. Miren, hay veces que Dios va a poner a nuestros enemigos vulnerables delante de nosotros y van a parecer más débiles que nosotros, y en ese momento nos van a decir: dale la estocada, acaba con él, échatelo. Y estaba David tentado en tomar venganza en sus propias manos, pero David perseveró, y en vez de eso dice la palabra de Dios que cortó un pedazo de la vestimenta de Saúl, y luego le dijo: Saúl, ¿reconoces este pedazo? ¿Reconoces esta parte de tu vestimenta? Y Saúl ve su capa, ve su traje y lo ve cortado, y le dice: yo tuve la oportunidad de matarte, de terminar con tu vida, te pude destruir, pero no tomé venganza en mis propias manos. Y cuando Saúl ve eso que había hecho, David le dice: más justo, en 1 Samuel capítulo 24, versículo 17, le dice Saúl a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y dice la palabra de Dios que el corazón resentido de Saúl se había derretido, se había hecho como cera. Queridos hermanos, si tienes enemigos y los bendices y cumples y los perdonas y los soportas, la Biblia dice que esos enemigos acabarán admirándote, acabarán buscándote, acabarán perdonándote y dejarán de perseguirte, tal y como lo hizo Saúl con David. Tarde o temprano, Dios hace justicia. Y ese es el poder del perdón. Ese es el poder del amor. Avergüenza a los enemigos odiosos que tenemos, porque el corazón humano a veces no entendemos por qué dicen esto de mí, por qué hablan de mí, por qué me están pagando de esta manera, por qué si yo les abrí la puerta de mi casa, y a veces nos comenzamos a resentir, y yo les abrí la puerta de mi casa y en esa sala se sentó y de ese plato comió y de ese refrigerador se atascó y de esa no sé qué tanta cosa, y comienza a llenarse nuestro corazón. Dice la Biblia: sopórtalo, ponlo en las manos de Dios. Hay madres resentidas con sus hijos, yo amé a mi hijo. Hay padres resentidos con sus hijas, yo amé a mi hija. Ve cómo me paga y ve lo que me hizo y ve lo que me hizo mi hijo. Y la Biblia dice: ponlo en mis manos, sopórtalo. Número 2, no solamente Dios nos invita a soportar. Número 2, Dios nos invita a perdonar. Y termino mi mensaje explicándote lo que es el perdón. Ahora llegamos a perdonar, que abarca otros 2 mandamientos. En Mateo 5:44 nos dice la Biblia: amad a nuestros enemigos y orad por ellos. Pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que les odian y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Hay un viejo predicador sabio que dijo lo siguiente: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer lo que quieras. Si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Y he encontrado esta verdad y este principio, una enorme verdad para mi propia vida. Al orar por aquellos que nos han herido, me he dado cuenta que así como tú, yo también he sido lastimado por otra gente. Gente ha hablado mal de mí y he sido lastimado por esos comentarios.
A veces hasta nuestros propios hijos, nuestra propia familia, somos heridos por comentarios que otras personas hacen, diga conmigo, injustamente en contra de nosotros. Y tú no te explicas por qué lo están haciendo. Pero la palabra de Dios, he encontrado esta verdad bien profunda en la palabra y lo he aplicado en mi vida, que al orar por aquellos que nos han herido, cuando yo comienzo a orar por los que me hieren, Cristo comienza a sanar mi dolor. Y Dios me comienza a quitar las ganas de defenderme. Y mi deseo carnal de vengarme. Y mientras Él hace esto, yo estoy impulsado a preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga para que pueda reparar esta relación? Y a veces el Señor nos dice, háblale por teléfono, invítale un café, invítalo a comer, velo cara a cara, escríbele una carta o haz algo, no sé, pero en este tiempo en el que estamos trayendo las cosas delante de Dios, Dios nos lleva a comenzar a quitar esa herida y ese sentimiento de dolor en contra de esa persona. Ahora, Jesús nunca nos dijo que perdonar iba a ser fácil, nunca. Diga, perdonar no es fácil, sobre todo a mi marido. No, no es cierto. Diga, perdonar no es fácil, es un asunto difícil. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Cuando ordenó ama a tus enemigos, fíjense, viene una revelación. Todos escuchamos la palabra, es que tengo que amar, ya escuché que ame, que perdone, que no sé. Pero ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa amar? Estaba estudiando esta palabra. La palabra griega para amar no significa tenerle afecto. Y es donde nos confundimos. Porque decimos, ¿cómo voy a sentir amor por él? ¿Cómo voy a sentir algo por él? No, es imposible. Lo que siento es odio, coraje. Es más, ya contraté que lo manden a golpear. Pero la palabra amar, cuando es perdonar a tus enemigos, no significa tener afecto. La palabra perdonar significa entendimiento moral. ¿Qué significa? Entendimiento moral. Simplemente perdonando a alguien no es un asunto de resolver o revolver afecto humano. La palabra perdonar, apúntelo, significa hacer una decisión moral para quitar el odio de nuestro corazón. Dios no te está diciendo que se convierta en tu mejor amigo, que cada vez que lo veas a esa persona que te hizo una injusticia digas, ay, qué lindo, qué tierno, hasta siento un gran cariño por él. No, eso no significa sino, significa quita tu odio. La palabra perdonar es un asunto de ti con Dios, de limpiar, de quitar de tu vida algo que te está envenenando. Y en el momento que está quitando Dios ese veneno y tú te lo estás quitando al perdonar a esa persona, al orar por esa persona, abres la ventana de los cielos, Dios comienza a obrar de tu parte, Dios comienza a actuar desde los cielos, desde su trono a tu favor, Dios comienza a favorecer tu vida. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Imagínate el profundo dolor de un joven que escribe el relato de su vida y dice lo siguiente. Dice, mis papás se divorciaron, fíjense lo que escribió. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy joven. Mi mamá tomó la custodia de mi hermano y de la mía. Y cuando teníamos 4 años de edad, mi mamá nos empacó las cosas, nuestras maletas, nos aventó en la banqueta y nos abandonó. Y nos dijo mi mamá, nunca más regresen, no soy su madre,
no los quiero, no los amo, muéranse. Los hermanitos de 4 y 5 años de edad fueron dejados en la banqueta, confundidos, heridos, avergonzados. El padre se entera de esto, los recoge, y por años este niño odiaba a su madre. Odiaba a su madre porque no lo quería y soportó años de resentimiento, años sin poderla perdonar. Pero este niño de 13 años de edad va a un campamento de jóvenes y estaba predicando Alan Alducin. Estaba predicando Fernando Fuentes o Marcos Witt. Estaba en un campamento de la iglesia. Y dice, dice en su historia, y le entrego mi vida a Cristo. Y Dios me habló y me dijo, si perdonas a tu madre y comienzas a orar por ella, yo te voy a cambiar y yo voy a derramar abundante amor sobre tu vida. Y este muchacho decide perdonar a su mamá, decide quitar el odio de su corazón y dice que comenzó a sentir algo distinto, algo diferente a su madre, comenzó a amarla y en 6 meses su madre, cuando él tenía 14 años de edad, su madre se entrega a Cristo, abraza a sus 2 hermanos, les pide perdón y Dios restaura a través del perdón de este muchacho de 13 años por su madre. Y en último lugar, tercer lugar, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y para mí esta es la parte más difícil del perdón. Tenemos que aprender a amarnos y tenemos que aprender a perdonarnos. Porque yo me encuentro con cristianos que son bien duros consigo mismos. Yo fui bien duro conmigo mismo. Yo decía, ¿cómo Dios me va a volver a levantar después de lo que he pecado? ¿Cómo Dios me va a volver a usar? ¿Cómo Dios me va a permitir volver a predicar? No, yo soy una desgracia. A mí Dios no me va a levantar. No, yo soy un pecador. Yo soy esto. Y hay un momento en nuestras vidas que tenemos que aprender también a perdonarnos, queridos hermanos. Y creo que como cristianos somos rápidos en ofrecer la gracia de nuestro Señor al mundo, pero a menudo le repartimos miserablemente esa gracia y ese perdón a nosotros mismos o aún a nuestros hermanos. ¿Se acuerdan del rey David? Me encanta el rey David. Me encanta leer a David. Y Dios no lo usó por los grandes pecados que él cometió. Dios lo usó porque él se levantó de los grandes pecados que él cometió. ¿Me está escuchando? Lees a David en el Antiguo Testamento, adulterio, homicidio, venganza, agarra a la esposa de esta, de aquella, de acá, y dice, y Dios y Cristo se va a sentar en el trono de David. Y el trono de David será perpetuo, eternamente y para siempre. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa en la Biblia? Este hombre pecó, este hombre era homicida, este hombre se emborrachó, este hombre mandó matar, este hombre se quedó con la mujer de otro hombre y lo mandó matar para quedarse con esa mujer. ¿Y cuántos pecados? Lo que pasa es que David se levantó en cada pecado, en cada situación, no se quedó tumbado. Y por eso les hablé hace 3 semanas de que el amor de Dios nos persigue, nunca nos deja de amar. Dios, no importa los pecados que cometamos, no importa cuántas veces caigamos, no importa los errores, Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios nos quiere restaurar. Él dice, deja tu pecado, arrepiéntete, levántate, yo te amo y te puedo levantar más alto que antes. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Pero David tiene un problema que tienen muchos cristianos. David no se perdonaba a sí mismo. David, que cometió adulterio, que mató a un esposo para cubrir su ofensa,
cuando su pecado fue expuesto, porque quiero decirle que los pecados se exponen, salen a la luz tarde o temprano. David se arrepintió y Dios le envía al profeta Natán que le dice: tu pecado, David, ha sido perdonado. Mas aunque David sabía que había sido perdonado, dice la Biblia que David había perdido el gozo de su salvación. ¿Y cuántas veces sabemos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados? Nos ha perdonado nuestras ofensas, pero nosotros somos bien duros con nosotros y no nos perdonamos. Ah, sí, Dios ya me perdonó, pero yo choqué porque estoy pagando por mis pecados. Pero me está yendo mal porque es la maldición de mis pecados heredados y que no. ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la restauración? En el Salmo capítulo 51, en el versículo 8, David el rey dice, él lo estaba orando y le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Devuélveme, dice David, devuélveme, ¿qué dice? Devuélveme, ¿qué dice? Devuélveme, ¿qué? El gozo. Y hay hermanos que les preguntan: ¿y esa cara por qué por qué tiene esa cara de retortijón, hermano? De dolor de panza. Es que pequé mucho y estoy pagando por mis pecados pasados. Y no se puede gozar en la salvación, en el perdón. La Biblia dice que si Dios te perdona, tienes que cambiar la actitud y empezar a gozarte en ese perdón que Dios te ha dado. Yo no sé si tu vecino no te ha perdonado, yo no sé si tu amiga te ha perdonado, yo no sé si tu socio te ha perdonado, pero Dios te ha perdonado. Y el rey David estaba quebrantado, estaba dolido, estaba afligido, porque él había cometido grandes pecados y se arrepintió de esos grandes pecados que él había cometido. Él lloró por esos pecados. Él se arrepintió por esos pecados. Y Dios le envía al profeta Natán y le dice: David, tus pecados han sido perdonados. Pero David, aunque gracias Señor que me perdonaste, David no podía sentir gozo. David venía a la iglesia y no podía aplaudir, no podía dar gritos de júbilo, no podía danzar, no podía levantar sus manos, no podía sonreír. Esa aflicción, esos pecados, esas cosas del pasado, esos abusos que él había cometido seguían en su mente y le seguían martillando en su mente. Y él decía: ¿cómo me voy a gozar? ¿Y cómo voy a tener otra oportunidad? ¿Y cómo si yo tengo que pagar por lo que hice? Y dice la Biblia que David le dice a Dios en su oración: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. ¿Por qué estaba David tan perturbado? Este hombre había sido justificado delante del Señor. Él tenía las promesas del perdón de Dios, del Padre en su palabra a través de los profetas. Quiero decirles, queridos hermanos, que hay muchos cristianos que sus pecados han sido borrados del libro de Dios, pero hay cristianos que no pueden borrar sus pecados de su conciencia. ¿Me está oyendo o no me está oyendo? David escribió este salmo. Y todavía que hay muchos cristianos que no se pueden quitar sus pecados de su conciencia. Todavía viene alguien y tú eres el pitirijas, no te acuerdas de lo que hiciste. Y te recuerdan tus pecados. Y acuérdate que estás maldecido, y acuérdate que tú no sirves para nada, y te lo recuerdan. Tiene que hoy se tiene que romper algo en esta mañana. Espíritu Santo, rompe
la falta de perdón que tú tienes hacia tu propia vida, contra tu propia vida. Necesitas perdonarte. David simplemente no podía perdonarse. Hay mamás que me dicen: es que no me puedo perdonar mi infidelidad, es que caí en adulterio. Hay hombres que dicen: es que no me puedo perdonar los años de infidelidad, traicioné a mi mujer, me dejó mi mujer y Dios me ha perdonado, pero yo no me puedo perdonar. Y en esta mañana te vas a perdonar en el nombre de Jesús. Y el Señor va a regresar el gozo, va a recrear tus huesos. El Señor no solo te va a perdonar, tú te vas a perdonar. El Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar. David se estaba aferrando a la penalidad de no poderse perdonar. Una falta dirigida hacia sí mismo, una pérdida de gozo. Yo relaciono que el gozo en la vida cristiana viene cuando nos perdonamos. ¿Me están escuchando o no? Cierra tus ojos. Tengo una pregunta final para ti. Por favor, cierra tus ojos. Tengo una pregunta final para ti. ¿Crees que tus pecados de los pasados años y meses han sido perdonados? ¿Sí o no? ¿Los has confesado? ¿Has aceptado la promesa del perdón de Dios? ¿Pero crees lo mismo de los pecados de ayer? ¿Los confesaste rápidamente y creíste que fueron inmediatamente perdonados? Quiero decirte que Dios nunca pone un límite de tiempo entre el momento de nuestra confesión y nuestro perdón. En el Salmo 138 dice David: el día que clamé me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. En el Salmo 79 versículo 8 dice: no recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. La palabra hebrea para rápidamente aquí significa envía tu compasión rápidamente, aún ahora. Y esta palabra te la pido, Espíritu Santo, para cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas en este auditorio, en este lugar. Rápidamente, oh Señor, envía tu compasión. Te pregunto, ¿cómo son tus mañanas? ¿Despiertas con una nube negra sobre tu cabeza? ¿Tienes sentimientos de culpa? ¿Inmediatamente comienzas a repasar tus faltas? Son tus primeros pensamientos: oh, es que soy bien débil, soy pecaminoso. Aquí tienes lo que dice la palabra de Dios sobre cómo deberían de ser tus mañanas. La Biblia dice en el Salmo 96 verso 2: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste antier, en esta misma hora, cuando lo confiesas sinceramente, todo está bajo la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si crees en sus misericordias de momento en momento, si confías que Él está más dispuesto a perdonarte que lo que tú estás en confesarte,
Yo te voy a dar un consejo. Levántate en las mañanas y dile al diablo: este es el primer día del resto de mi vida. Estoy dejando atrás las cosas en el pasado. Todos mis pasados derrotas, todos mis pasados pecados, todos mis pasados errores, los pongo hoy delante de Cristo y sigo hacia adelante el día de hoy. Hoy comienzo una nueva vida en Cristo. Hoy es el día de la salvación del Señor. ¿Cuántos quieren hacer eso? Levanten su mano. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así con tus ojos cerrados. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si quieres entregarle al Señor tu vida, no importa si eres protestante, si eres católico, mormón, testigo de Jehová, cristiano, yo te invito a que repitas esta oración que yo voy a hacer ahorita. Repítala desde tu lugar. Invita a Cristo que entre a tu corazón y dile: Dios y Padre, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.